Buenas, mi nombre es Julio Antonio Marinero Rivas y en esta ocasión me toca explicar cuáles son las características de la sociedad anónima. Toda esta información va a estar basada en el Código de Comercio de El Salvador. Según esto, las sociedades anónimas, según el código, es un tipo de entidad jurídica en la cual el capital está dividido en acciones. Además, es de notar que la responsabilidad de los accionistas se limita al pago de acciones suscritas. Es de notar también que este tipo de sociedades es una de las formas más comunes para la constitución de empresas en El Salvador. Un claro ejemplo de esto podemos pensar en una empresa grande como Tigo El Salvador. Esta empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones está registrada como una sociedad anónima, ya que en este caso los accionistas invierten en la empresa comprando acciones, pero si la empresa incurre en deudas, solo pierden su inversión en acciones, no su patrimonio personal. Asimismo podemos pensar como una empresa manufacturera que produce bienes para la exportación, podría constituirse como una sociedad anónima. Esto le permitiría acceder a más capital mediante la venta de acciones y así distribuir riesgos entre los accionistas. Podemos pensar también en startups o empresas de tecnología que quieran buscar inversión para crecer, pueden optar por constituirse como una sociedad anónima, atrayendo inversores que quieran acceder a la compra de acciones. Como vemos, la figura de sociedad anónima es muy común en El Salvador debido a su estructura y sus características, tanto como pequeñas como grandes empresas. Entonces, según esta introducción podemos entender que hay tres características principales según lo que hablamos. La primera es que el capital está dividido en acciones. El capital de la sociedad se divide en acciones que pueden ser compradas o vendidas. Así facilita la transferencia de propiedad y la inversión. En segundo lugar, hemos notado que hay como una especie de responsabilidad limitada, ya que los accionistas solo tienen responsabilidad hasta el monto de su inversión en acciones, protegiendo su patrimonio personal de las deudas de la empresa. Y como tercera característica general que hemos visto, la gestión de administración, como vemos, una sociedad anónima, la administración se realiza a través de un consejo de administración que generalmente lo eligen los accionistas. Estas solo son unas cuantas características generales, pero en el Código de Comercio encontramos muchas más. Por ello, para simplificar la explicación de las características de la sociedad anónima, voy a utilizar un ejemplo ficticio. Vamos a hablar sobre una empresa llamada Umbrella y sobre esta empresa vamos a ir viendo qué características incluye la creación de esta. En primer lugar, en el artículo 191 se nos menciona la denominación y responsabilidad. Según este artículo, la empresa debe tener una denominación única y seguida de sociedad anónima o SA. En nuestro caso, Umbrella, vemos que en el registro no hay ni una empresa llamada así. Entonces, primer requisito lo cumple. En segundo, la denominación. Lo vamos a denominar sociedad anónima o SA. En este caso lo vamos a denominar SA. Entonces, según este artículo y según el ejemplo que estamos corriendo, se llamará Umbrella SA. En el artículo 192 se nos menciona los requisitos para la constitución. Ahí establece que el capital social no debe ser menor a $2,000 y debe estar íntegramente suscrito. Además, se debe pagar al menos el 5% del valor de cada acción de efectivo. Siguiendo con el ejemplo, Umbrella S.A. debe asegurarse de cumplir con estos requisitos para su constitución legal. Debe tener los $2,000 mínimo. En el artículo 193 indica que la sociedad anónima se constituirá por una escritura pública, ya sea por fundación simultánea o por suscripción sucesiva. Umbrella S.A. optará por la fundación simultánea, donde todos los accionistas fundadores están presentes y acuerdan la constitución de la sociedad en un solo acto.
En el artículo 194 menciona el contenido de la escritura constitutiva, ya que en este detalla que debe contener la escritura, como por ejemplo la suscripción de acciones, el pago del capital, el número del valor de las acciones y los datos de los administradores. Todos estos registros hay que llevar. Umbrella S.A. debe incluir en su escritura constitutiva que el capital social se divide en acciones de $10, cada uno con un total de 200 acciones suscritas, y que el valor pagado inicial es el 5% de cada acción, siguiendo como la línea del ejemplo. En el artículo 195 y 196 habla sobre las aportaciones en efectivo que deben hacerse mediante cheque certificado o caja. Las aportaciones deben ser evaluadas también por un auditor autorizado. Si Umbrella S.A. recibe un terreno como parte del capital, este debe ser evaluado adecuadamente y reflejado en la escritura. Del artículo 197 al 204 se menciona la fundación. Estos artículos regulan la fundación pública, donde se presenta un programa y se recogen suscripciones del público. En el caso de Umbrella S.A. no realizará este método, pero si lo hiciera tendría que seguir un proceso detallado que incluye la aprobación del programa por parte del Estado y la recolección de suscriptores. Otra característica muy importante son los que se menciona del artículo 205 al 206, donde se habla sobre la Junta General Constitutiva. Una vez suscrito el capital y hechas las exhibiciones legales, se convoca a la Junta General, según lo comienza a mencionar el artículo 205. En esta junta se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y se aprueba la escritura de constitución. Umbrella S.A. llevará a cabo esta junta para formalizar su constitución. Luego, en el artículo 207 menciona cuestiones relacionadas a fundadores de la sociedad. Define quiénes son los fundadores. En el caso de Umbrella S.A., los fundadores serán los otorgantes de la escritura de constitución, ya que se constituirá de manera simultánea. Como vemos, estas son las características generales de las sociedades anónimas en El Salvador por medio de un ejemplo.